parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. EduCol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. EduCol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenos días para todos y para todas, estimados estudiantes. Un gusto volvernos a encontrar en este espacio. Ya teníamos bastante descanso, digamos, de estas teleclases, pues porque ustedes saben que la organización que tiene la Iberoamericana con respecto a los ciclos que van en cada cuatrimestre, pues hace como una especie de receso entre uno y otro, con la diferencia que nosotros, pues como curso que tiene la oportunidad de verse o sea, se sigue, se continúa a 18 semanas, a diferencia de los otros cursos que ustedes los ven a 8 o 9 semanas. Entonces, pues allí EduCol hace este proceso de cierre y de reinicio, digámoslo de alguna forma. Entonces, por eso estamos nuevamente encontrándonos hoy desde prácticamente como hace 3 semanas que no nos veíamos, pues por este espacio, porque las teleclases que no se han dado por Colaboré en las semanas pues que ya pasaron. Un saludo muy especial del profe José Miguel. El día de hoy no va a estar en la sesión, voy a estar solita. Él precisamente se le cruza la actividad de hoy con el grupo presencial que tiene, entonces pues le manda saludos. Igual saben que nos encontramos con él este jueves precisamente en Colaboré, y pues reiterarles el acompañamiento que hemos venido teniendo, darles en este momento la importancia de tener claridad frente al ejercicio que ya estamos cerrando. En este momento podemos decir que entramos en la etapa de finalización, en la etapa donde ya estamos a puertas de empezar a revisar lo relacionado a los otros documentos que nos exige la universidad, pues para poder darles el aval para, no solamente para el curso, sino pues para graduarse. Y este tiene que ver con los ejercicios que vienen de RAE, sustentación y artículo. Adicional al último momento en el que ya entramos en esta semana siguiente, que tiene que ver con la redacción como tal de esas conclusiones, de esas recomendaciones, pues dado a cada una de los enfoques de sus investigaciones, cómo van a quedar redactadas allí. Entonces, desde ese punto, brindarles todo nuestro acompañamiento, reconocimiento. De igual forma, con el profe José Miguel hemos estado analizando cómo van los grupos. Tenemos que entregar el 15 de octubre una lista de algunos, porque no van a ser todos, eso, o sea, ni por el cupo, digamos, pero también por los avances que ustedes han manifestado. Vamos a tener allí unos grupos, tanto de José como míos, que van a estar entrando a un proceso de revisión en la universidad en cuanto a su sustentación, en cuanto a su revisión de su documento, y pues desde allí es donde en estos días nos encontramos pues con él analizando esas maquetas que nos han venido entregando. Sé que algunos están angustiados pues porque no han tenido todos los aportes, pero precisamente quiero explicarles hoy que una de las razones es por las que queremos que las orientaciones que ustedes reciban sean ya como con miras a que son cierres, para que todo lo que esté plasmado allí y corregido, pues ustedes ya lo tengan listo en su trabajo para que no tengan pues mayor dificultad en el proceso final. Entonces, por eso, pues decirles que esa es la demora que hemos tenido, porque hemos entrado minuciosamente. ¿Por qué? Porque es que la maqueta es, decirlo de alguna forma, el esqueleto de nuestra investigación. El esqueleto quiere decir esos huesitos que son la parte fundamental, que se viene, como dice mi hijo, rellenando poco a poco para formar y darle cuerpo a esa investigación con los apartados pues que ya se han venido desglosando, pero esa maqueta es ese esqueleto. Compromiso con el profe José Miguel, los que hemos venido recibiendo
en estos días, en esta última semana, las maquetas que han venido entregando. La idea es que a más tardar el lunes o el martes, antes de encontrarnos en la sesión de la semana entrante, ya tengamos los aportes allí en el foro, o como lo ha venido manejando el profe José Miguel desde su correo. Entonces, ese es el compromiso pues que ya en este momento venimos adquiriendo con ustedes, y que la idea es que a partir de allí empecemos a replantear las correcciones que se puedan generar, que no son afortunadamente muy de fondo, sino de forma, es decir, más está como en el proceso de redacción, como en el uso correcto del término, de la palabra, el quitar una y cambiar por otra, por ejemplo, que no son cosas, pues, como les digo, tan de fondo, sino de forma. Bueno, a partir de esto que les estoy contando en este momento, entonces viene la otra parte, que es el cierre precisamente del documento escrito. Allí, pues afortunadamente con José nos hemos puesto en la tarea de analizar los documentos que a la fecha recibimos pues en la entrega anterior, que ya saben que a partir de este lunes van a tener acceso a la actividad número 3 en sus plataformas. Esta actividad tiene como empezar a recoger, pues, según lo que dice la plataforma, y tiene fecha máxima de entrega el 2 de noviembre, el documento como tal final. Sin embargo, como les hemos venido informando con José, la idea no es entregar ese día, sino que cuando se hable del 2 de noviembre es porque ya el documento no tiene un error, digámoslo de alguna forma, o sea, ya tiene todas las correcciones que les hizo tanto la profesora Irma como el profesor José Miguel, y esas correcciones ya están hechas por ustedes, o sea, ya ustedes las resolvieron. Eso es lo que tiene que pasar ese 2 de noviembre. Pero adicional, ese 2 de noviembre también ya tiene que estar aprobado nuestro artículo y ya tiene que estar elaborado el RAE. Entonces, fíjense que adicional a eso, ya tiene que haberse dado el ejercicio de sustentación. Entonces, no se guíen por ese cronograma que les da allí, con esa tranquilidad de que no, yo tengo plazo hasta el 2 de noviembre, porque no es cierto. Ese 2 de noviembre sencillamente es el cierre, donde si no se entregó con todo lo que les acabo de decir, no va a haber aprobación del curso, y muy complicado a esta hora, cuando usted está terminando su especialización, que no se termine dentro de los tiempos del proceso, porque nosotros tendríamos esa semana siguiente, a más tardar el día viernes, después de ese 2, que es un domingo, para entregar notas, y lo que coloquemos allí, eso va a ser. O sea, o perdió o pasó. Aquí no hay otra opción. Y si ya perdió, pues le toca repetir el cuatrimestre, porque ustedes ven que el curso se ve durante todo un cuatrimestre completo. Entonces, si quedó perdido, es volver a estar cursando, así sea solamente con trabajo de grado, un cuatrimestre completo. No es una forma de asustarlos, es una forma de invitarlos a seguir el cronograma que les hemos venido planteando, y que muchos grupos ya lo están teniendo al día. Hagan falta, por favor. Yo sé que están viendo otros cursos, yo sé que están en estos días muy atareados, pero siempre un proceso de formación al final trae consigo este estrés, estas dinámicas de trabajo de grado, que realmente lo que buscan es pues fortalecer uno el proceso, pero también como que, hablando como estudiante, como que uno siente que nunca se va a llegar a la meta, como que uno siente que los últimos días son los más terribles, y es la verdad. No digo asustándolos, sino invitándolos a seguir el ejercicio. Una ventaja enorme que ustedes tienen alrededor de lo que se les plantea es esas sesiones que quedan grabadas, como esta, como la sesión que queda grabada de Collaborate, donde ustedes pueden tener acceso a la información nuevamente las veces que quieran. Hemos tratado con José Miguel de que sean lo más ejemplares, o sea, es decir, con documentos donde ustedes pueden tomar allí evidencia de cómo se presenta, casi que textualmente les estamos diciendo cómo va cada uno de los apartados de esa investigación, en este caso de ese informe final, que es el que van a redactar. Entonces, en ese orden de ideas, en este momento, me gustaría que 2 o 3
muy resumidito, como entrando a lo que estamos haciendo precisamente de ese cierre de nuestra investigación, que en este momento ya nos encontramos en la fase final de ese proceso de análisis, de ese proceso de reflexión, de ese proceso de comprensión, ¿cierto?, de lo que encontramos, de finalmente revisar si ese objetivo que nos trazamos en un primer momento realmente ha podido casi que llegar a su realización, porque se supone que ese objetivo general solo se puede verificar al final del proceso. Entonces, desde allí, el ejercicio va a verificar, o sea, digamos que una forma de ver ese cierre es verificando cada una de las metas que nos colocamos. Y las metas son el objetivo general, las metas son esos objetivos específicos, las metas son esas preguntas de investigación, ¿sí?, tanto la general, digámoslo de alguna forma, como las subpreguntas. Entonces, en este momento que estamos en cierre, ese es el momento de sentarse como grupo investigativo a repensarnos, a reflexionar y a ver qué hicimos, qué de lo que hicimos realmente responde a lo que pretendimos, y desde allí cómo plantear los últimos apartados de la investigación que tienen que ver a nivel de lo escrito, que tienen que ver con la introducción y que tienen que ver con las conclusiones. Entonces, en la sesión del día de hoy, lo que me he planteado es precisamente darles unas generalidades, y cuando hablo de generalidades, estamos hablando de lo macro, ¿sí? Algo muy con la idea de que tengan una visión un poco más clara de qué es lo que les vamos a pedir como tal en estos dos momentos, digámoslo, de ese documento. Es decir, cómo tener en cuenta algunos tipsitos para redactar la introducción y cómo tener algunos tipsitos para redactar las conclusiones, recomendaciones, bueno, en fin, lo que se nos genera allí a partir del proceso de finalización de nuestra investigación. Con la claridad también de que son generalidades. Las especificaciones como tal las vamos a presentar la semana entrante con José Miguel en la sesión de Colaboré. Es decir, allí abordaremos, como siempre, como ustedes los hemos tenido acostumbrados, con ejemplos claros de cómo se redacta, de cómo se escribe, de cómo queremos que vaya en el documento, o sea, cómo pretendemos que queden estos dos apartados que son fundamentales. Sin más preámbulos, quiero en este momento pedirles el favor a los pilos, a los juiciosos, a todos los que están allí, que han estado pendientes siempre. En esta sesión el tiempo es tan corto y el proceso, pues la dinámica es diferente a las sesiones de Colaboré, porque interacciones más por el chat, que aquí tengo mi celular pendiente de sus mensajes, y como estoy sola hoy, pues me comprenderán que ya estaré mirando en un momento sus preguntas. Quiero que en este momento alguien me escriba así muy general, o si quieren términos. ¿Qué creen ustedes que entonces debe llevar finalmente la introducción? ¿Qué cosas debo tener pendiente allí? Como una manera de que interactúen en el ejercicio, y ya entro pues a mirar con ustedes mismos a partir de un video que les traigo cuáles serían esas características generales que no se nos pueden pasar, que no se nos pueden olvidar a la hora de redactar nuestra introducción. Entonces, desde allí los invito en este momento a mirar sí, bueno, Eli, ya les contesté lo que tiene que ver con lo de la maqueta, que ya entre hoy y mañana estarán terminando de recibir las retroalimentaciones. Si el día lunes, que tengo aquí preguntas mientras que me van contestando lo que les decía a nivel de la introducción, si el día lunes hay grupos que no han recibido retroalimentación de la maqueta, ¿sí? Por favor, enviar mensaje a la plataforma o el mensaje al WhatsApp, bueno, en fin, a que a partir de así ya hagamos qué pasó con cada grupo. Pero ese es el compromiso con José, que a más tardar el domingo, pues en la noche, lunes en la mañana ya tengan ustedes esos ejercicios de aportes allí a la maqueta.
Lo que me dice Paola por aquí, no es fácil el que a cada grupo le dediquemos una hora, es completamente imposible. José y yo tenemos en este momento asignados con ustedes 18 grupos cada una, multipliquen lo que significaría las horas, realmente no podríamos hacer el ejercicio individual, realmente lo único que podemos en este instante es pedirles que se remitan a las sesiones de Colaboré y a las sesiones pues que se han venido dictando donde están los ejercicios que se han venido desarrollando. Por allí algunos todavía preguntan, profe, ¿dónde encuentro el link de la sesión? Recuerden que si es de Colaboré, usted ingresa a la plataforma común y corriente. Cuando ingresa a la plataforma, entra como si tuviera sesión de Colaboré hoy. No importa que hoy no tenga nada. Sencillamente ingresa allí, da clic en la flechita morada, como si fuera a entrar a sesión, y en la parte inferior de esa página aparecen las grabaciones de todas las sesiones de Colaboré que hemos tenido. En cuanto a las teleclases, el ejercicio es igual. O sea, usted busca en la página principal, en la parte inferior, al final de la página, encuentra las grabaciones o los enlaces de YouTube donde están todas las sesiones que se han venido desarrollando a través de este espacio. Entonces, desde allí sí tengo que decirles que no es posible el ejercicio que estás diciendo. La intención es que con cada tutor, pues, aunque somos muy de la mano con José, pues digamos que a veces yo los atiendo por WhatsApp, a veces yo soy como el puente entre los grupos de José y el profesor, así, esos serían los canales que en este instante tendría para ofrecerles, pero pues ya más no. Ahora recuerden que, por ejemplo, esta semana que tenemos esta sesión de teleclase, no tendríamos por qué tener sesión, por ejemplo, de Colaboré, es una a la semana. Sin embargo, con José, en esta última etapa, volvemos a como trabajamos en el cuatrimestre anterior, donde vamos a estar teleclase y Colaboré en la misma semana, teleclase y Colaboré en la misma semana. Es decir, de ahora en adelante no van a dejar de tener Colaboré semanal, y adicional van a estar estos espacios de teleclase que pues son 4 espacios que están programados antes de terminar este proceso. Entonces, sí, claro, como les digo, esa es la idea. La introducción ya me están dando respuesta, muchas gracias. Pues con esa claridad y tranquilos que el ejercicio estará resuelto, como les digo, pues para el lunes a más tardar. Bueno, por aquí me cuentan que busca cómo se hizo la investigación, cuáles son las conclusiones. Me dicen también que debe llevar un breve resumen del por qué nos pareció importante realizar la investigación. Por allí, bueno, creo que son los 2 aportes que tengo frente a qué debe llevar la introducción. Entonces, en este momento, antes de que yo les hable como tal de la introducción, les voy a pedir que miremos este video. Luis, no lo vamos a ver completo, yo le indico hasta dónde lo vamos a ver, pues porque la idea es mirar únicamente la parte inicial del video. Entonces, por favor, Luis, si me colabora con el video número 1. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. La introducción es una parte fundamental de todo trabajo académico. No puede haber trabajo académico sin su correspondiente introducción. Y como siempre ocurre en el mundo académico, existe toda una serie de convenciones que se tienen que respetar. De lo contrario, nuestro texto no cumplirá con lo que se espera de él y tendremos un problema. La introducción se tiene que titular Introducción, nada de títulos de fantasía, y se numera con el 1. Si el cuerpo de tu trabajo no empieza con un apartado que diga 1, Introducción, es que algo estás haciendo mal. Muy importante, la introducción no es lugar para ponerse a divagar o a contar generalidades que puedan estar más o menos relacionadas con el tema del trabajo. Vamos a suponer que estás escribiendo sobre la cría del gusano de seda en la Capadocia. Un fallo típico de principiantes consiste en ponerse a explicar qué es un gusano de seda, para qué sirve la seda o cuál es la historia de la región de Capadocia. No, señor. Para esto haría falta no una modesta introducción, sino un tratado en varios volúmenes. En la introducción tampoco puedes dedicarte a contar la historia particular de tu trabajo.
qué fue lo que te llamó la atención sobre el tema, las dificultades que te encontraste en la elaboración y cómo las fuiste resolviendo. Todo esto debes reservarlo para explicárselo a tu familia y tus amigos. Ellos que te quieren te aguantarán eso y más. En general, cualquier tipo de reflexión subjetiva debe quedar fuera no solo de la introducción, sino de todo el texto. ¿Y qué es entonces lo que tiene que tener una introducción? Los 3 puntos mínimos que debemos cubrir son tema, objetivos y estructura. La introducción se abre siempre exponiendo el tema del trabajo de manera clara y concisa. Es preferible evitar fórmulas introductorias del tipo «Este trabajo trata sobre cómo se crían los gusanos de seda en la Capadocia». Eso es propio de principiantes. Quienes están más sueltos en el estilo académico lo hacen de forma directa. Simplemente mencionan el tema insertándolo en una oración. Por ejemplo, la cría del gusano de seda es una actividad que tiene una gran importancia en la región turca de Capadocia. Ya está. Con esto va a quedar perfectamente claro que tu trabajo trata sobre cómo se crían los gusanos de seda en cierta región de Turquía y no sobre la influencia de las lenguas nativas americanas en el español de Guatemala. A continuación, ampliarás la información hasta donde sea necesario para delimitar perfectamente el tema del que te vas a ocupar. Por ejemplo, podrías continuar así. Esto se ve favorecido por el clima de esta región histórica y por las depuradas técnicas de sus sericultores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, objetivos. Al describir los objetivos, vamos a aclarar a nuestro lector qué es lo que nos proponemos con nuestro trabajo, a dónde queremos llegar. Dentro de los objetivos podemos establecer una jerarquía entre objetivos generales y objetivos específicos. Esto no es imprescindible, pero se puede hacer, sobre todo si estamos ante un trabajo extenso. Cuando introducimos esta división, cada objetivo general se debe desplegar en varios objetivos específicos. Esto es importante. Tiene que haber varios objetivos específicos para cada objetivo general. Si solo hay un objetivo específico, nos sobra el objetivo general. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Supongamos que nos fijamos como objetivo general conseguir un mejor conocimiento de las técnicas tradicionales de sericultura en la región histórica de Capadocia. Este objetivo general se puede resolver, por ejemplo, en los siguientes objetivos específicos. Conocer las técnicas de alimentación del gusano. Obtener datos sobre la temperatura óptima para criar los gusanos. Estudiar hasta qué punto usted me avisa cuando termine estas técnicas tradicionales a la moderna industria de la sericultura. Si no hay jerarquización entre objetivos generales y objetivos específicos, simplemente presentamos los objetivos concretos que nos hemos fijado. Cuanto más breve es el trabajo, más posibilidades hay de que esto sea así. Cuando exponemos nuestros objetivos, también podemos y debemos aprovechar para dejar claro cuál es el alcance del trabajo, a dónde queremos llegar y a dónde no. Si hay aspectos del tema en los que no vamos a entrar, este es el momento de advertirlo y, muy importante, de justificarlo. Por ejemplo, puedo explicar que no me voy a ocupar de las enfermedades a que están expuestos los gusanos, porque eso sería más bien un tema para un estudio veterinario. La introducción se cierra siempre anunciando las diferentes partes de que consta nuestro texto. Por ejemplo, nuestro estudio consta de 5 grandes bloques. En ellos tratamos la alimentación de los gusanos, capítulo 2, los recipientes en que se guardan estos, capítulo 3, etc. El capítulo 1, que no he mencionado, es la introducción, claro. Una de las funciones de la introducción consiste en anticipar al lector el contenido que va a ir encontrando a lo largo del texto. Esto le facilita el trabajo, porque así puede seleccionar los puntos que verdaderamente le interesan. Los trabajos académicos, por lo general, no se leen como si fueran una novela, sino que más bien se hace una lectura selectiva, sobre todo si se trata de textos de una cierta envergadura. Tema, objetivos y estructura son lo mínimo
que debe contener una introducción. Voy a hablar ahora de otros puntos que son opcionales. El que aparezcan o no depende de la extensión y de la profundidad del trabajo, porque no es lo mismo un trabajo de 10 páginas que te han encargado para una asignatura que una tesis doctoral. En general, los puntos siguientes... Bueno, entonces, desde el ejercicio que en este momento pues les presentó este video, la situación principal y general que nos tiene que atraer en cuanto a la introducción es que, como lo dice el video, a veces tendemos a confundirlo como en sí, como el que resume la investigación, y aunque sí es un resumen, el resumen directo lo vamos a presentar en el RAE. Por eso es que queríamos hacer aquí como el ejercicio hoy de análisis y de reflexión frente a lo que significa la introducción. Entonces, el resumen lo vamos a hacer en el RAE. Allí el RAE va a tener cosas específicas como, eso es una estructura, digámoslo así, como esas rejillas que hemos venido presentando con el profe José Miguel, como para el guión, la rejilla bibliográfica, sí, es una estructura. Entonces la estructura tiene puntos claves y directos, como, diligencia aquí, cuáles son los objetivos, aquí, cuáles son las preguntas, aquí, cuáles son, o cuál es la teoría que sustenta la investigación, aquí tal cosa, o sea, eso lo tiene en la estructura del RAE. En la introducción, el ejercicio más importante precisamente está dado a partir de esos 3 aspectos que nos decía el video, junto con otros, porque por eso precisamente les decía que el video lo corté allí, porque los otros de los cuales él habla, que va a abordar más adelante de alguna forma, son los que nosotros vamos a abordar en la sesión de Collaborate de la siguiente semana. Es decir, vamos a decirle cuáles son los generales, los puntos, los temas generales específicos, que van a ir en esa introducción. Entonces, los generales, se tiene que hablar obviamente del tema y del problema. Por eso insistimos tanto a lo largo de este ejercicio en tener claridad entre cuál es el tema, entre cuál es el problema como tal, entre el objetivo y la pregunta. Digamos que esos 4 puntos son claves. Adicional, a partir de esas reflexiones y a partir de lo que les demos en la sesión de la otra semana, vamos a revisar también los títulos, es decir, que los títulos sean acordes, llamativos, que respondan a lo que debe llevar un título, ¿sí? Entonces, desde ese ejercicio, la introducción pretende finalmente dar a conocer, sí, las generalidades de la investigación. Entonces, un punto principal, el tema, es decir, el tema y el problema, porque el tema es general, ¿cierto? La convivencia es un tema general, pero ¿qué de la convivencia es lo que específicamente estamos investigando en este trabajo o en este proyecto? Eso es lo que debemos aclarar allí, un primer punto. Un segundo punto, la intencionalidad. Allí nos decía que podíamos abordar los objetivos generales, los específicos, claro. Lo que pasa es que en el video, pues, una forma de presentarlos es como quien dice, cópienlos, péguenlos. Sin embargo, no tanto el copiar y pegar es el ejercicio que necesitamos, sino más el poderlo presentar dentro de un texto. Me explico. Cuando ustedes ven o escuchan una clase o ven un video o leen un libro y la misión es construir un resumen o realizar un ensayo, por ejemplo, ¿qué es lo que usted hace generalmente? Usted va leyendo o va mirando el video y muy seguramente tiene allí una agenda, un cuaderno donde está tomando los apuntes. Otros inclusive abren un Word y de una vez van colocando allí. ¿Pero qué coloca? Ideas sueltas. O sea, usted no redacta de una vez el texto. Usted lo que coloca son ideas, ¿sí? Que con base en esas ideas, pues usted va a sentarse a redactar su escrito. Más o menos esa estructura es la que no debe llevar, obviamente, la introducción. Es decir, la introducción no puede ser ideas sueltas. O sea, como el que de ideas de lo que tiene mi trabajo. No, debe ser un ejercicio narrativo, descriptivo, un ejercicio que sea fácil de comprender. Fíjense que lo que él decía, y se los hemos venido recalcando, cuando yo quiero comprar un libro y encuentro el título, ese título me llama enormemente la atención porque, wow, como que quiero leerme una novela de suspenso y el título, wow. Pero cuando leo la introducción me doy cuenta que ese título
sea, realmente me desconectó de lo que pretendía o lo que yo creí que iba a tratar el libro. ¿Por qué? Porque en la introducción me dice cómo está estructurado y cómo se aborda y qué es lo que contiene, en fin. Primer punto que debe llevar. El segundo, como les decía, la meta. Y finalmente, otro punto básico es como alguien me escribió por allí en el chat, que muchas gracias, y es que tiene que ver con cómo estructuré mi investigación. Desde lo general, vuelvo y les digo, no se trata de copiar el índice, no se trata de copiar y pegar los objetivos, no, se trata de redactar, ¿sí?, con coherencia, un texto que me implique los momentos que se han llevado en la investigación, es decir, las situaciones generales. No podemos irnos a lo particular allí como cosas iniciamos con un tema, después el otro, finalmente, porque ya por eso se construye al final. O sea, ese ejercicio debe estar plasmado dentro de nuestro informe. No es el momento en la introducción para decir esas particularidades. Allí vamos a presentar las generalidades de ese proceso que se desarrolló en la investigación. Uno de los ejemplos que ustedes pueden revisar precisamente frente a cómo se construye el texto está en el documento, que en este momento solo les voy a dar un fragmento pequeño que el profe José Miguel en su momento les dio, y que inclusive en la sesión anterior estuvimos mirando el enlace de dónde lo encontrábamos, en este caso, permítanme un momento. Entonces, este documento que ustedes tienen allí, que es su tesis, que él nos dio permiso de usarla, pero que además de el permiso de usarla, con citas, la idea es que les sirva de orientación, ¿sí? Este texto, obviamente, tiene una estructura que no es igual al que nosotros estamos manejando. ¿Por qué? Porque cada universidad, cada espacio de formación tiene sus propias normas de presentación. En este caso, para la Iberoamericana, ustedes saben que tenemos la estructura de la ficha informe final que ustedes tienen, que ustedes ya saben cómo usarla por allí, que es la que hemos venido diligenciando a través de estos 2 cuatrimestres. Entonces, deben seguir siempre la estructura que nos pide la universidad. Recuerden siempre tomarla, recuerden seguir los pasos, recuerden que frente a la pregunta que me han hecho, profe, usted nos dice que sigamos las normas APA que están en la plataforma, pero el documento como tal de la ficha me pide otras orientaciones. Estos son a nivel de escritura, de letra. Recuerden, sigan las de normas APA como tal del documento, pero la estructura sigan la de la ficha. Es decir, si en la ficha el capítulo 2 corresponde a la parte de referencias, por decir algo, o la parte 3, que es el aspecto, la 2 es la metodológico, la parte 3, la parte teórica, por ejemplo, allí como esté estructurado. Pero el tipo de letra, el espacio, bueno, todas esas cosas, lo que les diga el documento de normas APA, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, él en su introducción inicia, y fíjense que es lo que él está diciendo en el video, inicia contando el tema. Y el tema no es, el tema de investigaciones, no, sino debe ser contextualizado. El que construye narrativamente, ¿sí? Unas 2, 3, 4 renglones, pero que tienen coherencia en su redacción, pero que adicional no es como les daba en el ejercicio, no se trata de los apuntes que yo genero o de ideas sueltas. Entonces, él nos habla, por ejemplo, en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, durante los últimos 5 años se ha convertido en un epicentro de habilidad de la población que antes residía en otras ciudades y que se han desplazado a este entorno por adquisición económica de vivienda y otros por la violencia interna del país. Entonces, fíjense que él, en ese párrafo ya está contando en dónde, ¿cierto? Está diciendo cuál es la problemática que tiene que ver con desplazamiento, inclusive está diciendo ya con propiedad que posiblemente ya en este caso específico de su investigación, las razones por las que muchos llegan a este municipio son por situación económica, que tiene que ver con muchos, y eso creo que pues para los que no vienen en Bogotá, les cuento,
Soacha es un municipio que ya está dentro de Bogotá, es decir, uno no dice como el que sale de este pueblo y va para otro o a otro municipio, aquí ya estamos inmersos, es como un barrio, digamos, y este ha sido, como se ha ido creciendo porque es una de las afueras, han hecho muchas viviendas de interés social y esto ha hecho que muchas familias que viven en otros lugares, en otras partes de la ciudad, terminen viviendo allí porque son beneficiados de esas viviendas. Entonces, una de las razones por las que se trasladan allí como tal es la razón de la vivienda y la situación económica. Aquí lo está planteando él. Y la otra, pues, tiene que ver con la violencia del país. Llegan a la ciudad de Bogotá, bueno, en puntos donde pueden pedir información, les dicen, mire, un barrio donde usted puede llegar es a Soacha, o un lugar donde usted puede llegar es a Soacha, es un espacio donde encuentra vivienda fácilmente, donde hay proyectos de interés social. O sea, esa información la maneja muchas personas en Bogotá, entonces son las razones. Fíjense que todo esto que yo les estoy contando, que ya debe estar en el documento, es decir, que cuando yo lea cuál es la población y cuál es el contexto de la población y cuáles sus características, voy a encontrar esto más especificadito, como más desglosadito, pero aquí solo se nombra lo general. Esa es una forma, ¿sí? Vamos, como les digo, en la sesión a darle los tips para que ustedes puedan llegar a partir del ejercicio desarrollado y de las conclusiones, porque primero será el ejercicio de las conclusiones, obviamente. Como les digo, en este instante solo voy estudiándoles generalidades, pero cómo van a llegar a redactar. Ahora, continúa él en su escrito. Este municipio, además de recibir tanta población de diferentes partes de Colombia, también es aledaña al distrito capital y esto conlleva a que la gran mayoría de los individuos que habitan el municipio desarrollen sus actividades laborales en Bogotá, desplazándose una gran cantidad de individuos día tras día de su vivienda a su trabajo y esto conlleva a que se generen represamientos en la avenida principal y congestión en el abordaje del transporte. Entonces, fíjense que allí ya empieza a desglosar un poquito más la problemática, empieza a hablar un poquito más de la población. Bueno, esto es un trocito, como les digo, que lo que mi intención más que cualquier otra era hacerles ver esa forma de redactar que debe ser clara, esa forma de redactar que debe ser pues concisa, que debe ser tranquila, ¿sí? Entonces, desde ese punto es lo que en este instante, pues, la idea es que ustedes tengan allí como claridad en ese ejercicio. Bueno, entonces, como les decía, lo que tenemos que ver allí es la forma de redacción, la forma con claridad y con normalidad. A veces, inclusive, y este es un paréntesis allí para cuando lleguemos al momento de las sustentaciones, porque así como se nos dificulta escribir y creemos que la habilidad de poder decir lo que quiero de una manera oral es mucho más fácil, en el momento en que usted se siente presionado porque está en la sustentación, también como que se cruzan los cables y ya lo hemos visto con José en las sustentaciones, y es que uno sabe que lo tienen claro, uno sabe que ustedes hicieron la investigación, que llevan paso a paso y les hacen una pregunta y como que el momento emocional en el que está viviendo no les permite dar respuesta de manera acertada. Algo parecido sucede con la introducción, como que se complican y hablan y hablan y hablan y hablan y cuando uno lee un párrafo, uno diría, este párrafo no dijo nada. O 2 párrafos y estos 2 párrafos se pudieron haber resumido en 3 renglones, por ejemplo. Hay apartados donde les decimos, no sean tacaños con lo que expresan, ¿sí? Porque hay apartados que necesitan realmente darle la importancia que tiene, pero adicional de la importancia es que es el momento en que yo hable de lo que está pasando, como el planteamiento del problema. Un planteamiento del problema de media hoja realmente imposible, ¿sí? Y más cuando se les da orientación que el planteamiento del problema debe tener de lo general a lo particular, es decir, que tengo que empezar hablando de lo internacional, de cómo ahí nomás ya debo tener por lo menos 3, 4 párrafos y 4 párrafos ya saben que por allí han tenido dificultades, unos pocos, porque ya muchos han atendido la sugerencia. Un párrafo está formado por mínimo 5 o 6 renglones con sentido completo, con una idea principal que es sustentada por una o varias líneas secundarias, digámoslo así, o ideas secundarias. Entonces, desde allí eso también aplica en la introducción.
No se puede dejar 2, 3 rincones, punto y aparte. No. Párrafos bien construidos y párrafos bien redactados. Una sugerencia que también les doy, que se las he venido dando a mis grupos, que se las he venido recalcando allí. Siempre que escriban algo, vuélvanlo a leer en voz alta. Y si es posible para alguien que no sepa, o sea, no para su compañero de la investigación. Esta otra persona puede decir, oye, pero aquí estás como redundando acá, utilizaste 2 veces esta palabra, está muy seguida, te falta respiración, ahí como que debe ir un punto. Eso solo se obtiene leyendo en voz alta. Porque cuando uno escribe, obvio uno escribe y redacta mentalmente. Y uno cree que lo que está diciendo lo está diciendo bien. Pero cuando lo lee en voz alta, aquí no, o sea, me faltó este D sobra, la S sobra. Inclusive a veces tiene uno problemas con alguna letra. Escriben obra, por ejemplo, y les queda ova, les faltó la R, porque a veces el corrector de texto, no sé, no está activo o no lo tienen organizado y se les va cosas como esas y uno dice, pero ¿qué es ova? Cuando le falta una R y uno comprende que es obra, pero cosas como esas solamente se detectan cuando usted lee el texto en voz alta. El cerebro se engaña muy fácilmente y cuando se lee mentalmente es una forma fácil de engañar. Bueno, entonces este primer punto que tiene que ver con las generalidades de la introducción. Ahora, la otra parte que les quiero presentar hoy es cómo tener algunas ideas generales a la forma de redactar, de pensar y de presentar las conclusiones como tal. Entonces, en este momento le pido también a Luis que por favor nos proyecte el siguiente video, que también, por favor, atención de algunos tipsitos para tener en cuenta a la hora del proceso que ya se nos desencadena la semana siguiente, que es construir nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones, pues del proceso que muy juiciosamente hemos venido desarrollando. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial donde les explico qué son y cómo redactar las conclusiones de un trabajo de investigación. Comenzamos. Las conclusiones de un trabajo de investigación es un apartado donde se señalan si se llevaron a cabo los objetivos del estudio, así como la comprobación de la hipótesis. No es un resumen del trabajo, sino una síntesis analítica del mismo. Como se mencionó anteriormente, para redactar lo que son las conclusiones es importante tomar en cuenta la hipótesis y los objetivos de la investigación. Entonces aquí yo les puse un ejemplo para que vean cómo se va a redactar, tomando en cuenta un tema que es el clima organizacional y calidad del servicio en la Escuela José Martí en la ciudad de Puebla, Ese sería nuestro tema de ejemplo. Yo aquí establecí una hipótesis, dice: la mala comunicación organizacional entre los administrativos de la Escuela José Martí en la ciudad de Puebla, afecta la calidad del servicio que se ofrece a los alumnos. Esa es nuestra hipótesis que vamos a confirmar o vamos a rechazar. El objetivo general era analizar el clima organizacional entre los administrativos en la Escuela José Martí en la ciudad de Puebla y su efecto en la calidad del servicio que se ofrece a los alumnos. Y aquí vemos que están los objetivos específicos, que serían identificar los factores precisamente que benefician o afectan este clima, analizar la percepción de los alumnos en cuanto al clima organizacional de los administrativos y analizar la percepción de los alumnos en cuanto a la calidad del servicio ofrecido por los administrativos. Si ustedes se percatan, yo aquí les puse de colores cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ahorita que vamos a redactar, o el ejemplo que les voy a poner de cómo se debe de redactar estas conclusiones de este trabajo, pues vamos a ver que precisamente tienen también los colores, porque estamos respondiendo o estamos llevando a cabo estos objetivos y comprobando esta hipótesis. Si ustedes no comprueban la hipótesis o no señalan ahí si se rechaza o se confirma, o se llevan a cabo los objetivos, cómo se llevaron a cabo, lo más común es que los profesores o su asesor o los sinodales le digan que está mal redactadas las conclusiones, porque lo primero que se fijan ellos es precisamente que se haya refutado, ¿no? Se haya comprobado la hipótesis y llevado a cabo cada uno de los objetivos establecidos. Entonces vamos a ver ahorita cómo quedaría redactado.
Bueno, aquí vemos cómo queda redactado las conclusiones. Dice, la investigación realizada determina que si bien algunos factores, acuérdense que en café están como objetivos específicos los factores que precisamente afectan o benefician, ¿no?, esta comunicación organizacional, dice que algunos factores contribuyen a mejorar el clima organizacional entre los administrativos, y aquí ponemos cuáles fueron, después de hacer toda la investigación, por supuesto, identificación y comunicación, mientras que otros factores lo debilitan, como métodos de mando, recompensa y salarios y expectativas. Vemos que aquí aparece comunicación como uno de los factores que contribuyen a mejorarlo. Entonces, por lo tanto, vemos aquí más abajo, dice en azul, que en azul estaba la hipótesis. Dice, lo anterior permite desechar la hipótesis planteada, ya que no existe mala comunicación organizacional entre los administrativos de la Escuela José Martí en la ciudad de Puebla, y el servicio que se ofrece es de calidad. Esto de que se ofrece de calidad, ¿se acuerdan que era uno de los objetivos también específicos? Donde decíamos en verde que era la percepción de los alumnos en cuanto a la calidad del servicio. Entonces aquí vemos que dice que estos últimos, los que son que debilitan, ¿no?, la comunicación organizacional, como métodos de mando, recompensas, salarios y expectativas, dice, no inciden en la percepción de los alumnos en relación a la calidad del servicio que los administrativos de la escuela ofrecen, puesto que los resultados de la encuesta aplicadas a los alumnos así lo manifiestan. Okay, entonces aquí vemos claramente ya otro objetivo que nosotros llegamos, ¿no?, a concluir. Y en amarillo se acuerdan que estaba la percepción de los alumnos en cuanto al clima organizacional de los administrativos, y dice, además de que estos consideran que el clima organizacional entre los administrativos es bueno. Entonces aquí ya tenemos básicamente los objetivos concluidos, ¿no? Y finalmente vamos a ver que dice, no obstante, esto no obvia el hecho de que existan algunas dimensiones del clima organizacional entre los administrativos de la escuela que deben mejorarse a fin de evitar que en un futuro esto no afecte en la calidad del servicio que se brinda. Eso ya tú, a hacer todo el estudio, sea de este tema o de otros temas que tú vayas a hacer, bueno, vas a ir concluyendo, ¿no? Entonces dice, en este sentido el clima organizacional permite el siguiente diagnóstico. Y aquí haces básicamente lo que es cada una de las variables, cada uno de los factores que tú analizaste de las dimensiones, pues vas haciendo una conclusión y harías básicamente lo que es el objetivo general, que yo lo había puesto en rojo, que era precisamente el analizar todo, digamos, el clima organizacional en términos generales. Y dice, bueno, con respecto a las variables demográficas, ¿no?, que la mayoría son casados, son adultos, indican gran responsabilidad y seriedad, un poco la formación profesional, ¿no?, cuáles son los resultados. Y que bueno, en este caso vamos a ver que son 20 licenciados, pedagogos, un psicólogo, y que habla de la buena preparación profesional. Bueno, digamos que la idea del video, yo sé que pues la idea del tema es de otro contexto, de pues un tema que no tiene mucha relación con los que ustedes han venido investigando. Más que eso, la intención era hacerles ver cómo las conclusiones son precisamente a qué llegamos. Y aunque para muchos son claras, para otros no tanto, para otros es fácil redactarlas, para otros no tanto. Hay preguntas que surgen allí, o sea, ¿cómo las vamos a presentar? ¿Cuántas páginas son? Igual que la introducción, ¿cuántas páginas son? ¿Cuánto vamos a destinar? Tranquilos, no se afanen que ustedes no tienen como tarea hoy sentarse a hacer las conclusiones, ni sentarse a hacer la introducción. No, estamos en el ejercicio de cierre del proceso de análisis y categorización de nuestros resultados, de la información que obtenemos de acuerdo pues a cada uno de los enfoques de la investigación. Entonces, en este momento, los tips de hoy era sencillamente para tenerlos en cuenta en el momento en que ustedes empiecen como tal ese proceso de redactar la introducción y de redactar las conclusiones. Entonces, fíjense que a medida que hemos venido avanzando con José en la investigación, tenemos puntos claves y claros. A él le gusta mucho subrayar, colocar colores, bueno, como para poder tener presentes aspectos fundamentales y claros, como las categorías, como los objetivos, como el enfoque, la metodología, el tema. O sea, son puntos supremamente claros y claves allí que a la hora de llegar a las conclusiones debemos dar respuesta. Es decir, cuando yo me planteo una meta, en este caso en la investigación, cuando me planteo la meta de cómo voy a comprender la situación de conflicto que viven las familias en mi comunidad, por ejemplo, ¿cómo lo voy a comprender?
desde esa pregunta, desde ese análisis que yo hago, pero ¿cómo voy a hacer? Debo dar en mis conclusiones una respuesta. Es decir, finalmente, ¿qué pasó con esa pregunta? ¿Logré responderla? ¿Sí? No estoy diciendo que lo vamos a redactar de esa manera, pero sí tenemos que abordar en las conclusiones aspectos fundamentales, como abordar las conclusiones desde los objetivos, desde las preguntas, desde el tema como tal, desde el problema, desde la población, desde lo que queríamos como investigadores, ¿sí? Es decir, desde la teoría, ¿sí? El ejercicio que están haciendo en este momento con la codificación axial, de ahí es una conclusión fundamental, como en el ejercicio que miramos el jueves. Mi teoría es esta. El autor, en cuanto a esa teoría, dice esto más esto más esto. Y eso que él dice, ¿qué relación tiene entonces con mi problema, con las categorías que me surgieron en el proceso de categorización, de codificación? Entonces, fíjense que todo tiene relación con todo. Entonces, yo tengo que decir en algún momento que a nivel de lo teórico, ¿sí? Mi investigación responde o no a la teoría que planteé, que inclusive porque lo que dijo el profe José es válido, puede que yo diga, la teoría dice esto, pero en mi investigación comprendí esto. Es decir, que hay cosas que pueden ser diferentes a lo planteado. Como al inicio, yo quería saber, quiero graduarme, y ese era mi meta, y sigue siendo la meta principal en este instante de ustedes, graduarse. Pero al final, cuando ya se está llegando el proceso, empiezo a ver si esas metas que yo me tracé al inicio se cumplieron. Unas de esas, por ejemplo, que las tiene bastante inquietos a ustedes en este momento, es la fecha de graduación, por ejemplo. Es esa continuidad de muchos con la maestría. Esas son cosas que nos planteamos en el inicio. ¿Qué está pasando hoy, en el momento, en el actual? Muchas se van a dar, otras de pronto no. Ahí es donde viene el proceso de cómo lo voy a presentar en un escrito, hablando ya de la investigación. Entonces, no se preocupen que en la sesión de Colaborate de la semana siguiente estaremos precisamente abordando las cosas más particulares. Les vamos a dar ahora sí cuántas páginas, cómo redactamos, a partir de dónde empezamos y cómo vamos a hacer el ejercicio directamente ya, pues porque es la última fase, no restando la importancia de las otras, pero sí es fundamental que la investigación se resume, como decía alguno de los autores de los videos, en como ese proceso de introducción, problema y conclusiones, como cuando uno hace el cuento o la historia y que uno sabe que el cuento no puede estar sin una iniciación, sin un proceso introductorio, ¿cierto? Sin un problema que al final debe tener solución, sea buena, sea mala, sea positiva, sea negativa, bueno, como querramos que sea o que se haya dado la historia, pero son como los puntos generales que jamás puede llegar a tener. En este caso, lo mismo la investigación. Un punto de partida, un proceso de desarrollo y un final. Y ese final debe ser claro, conciso, debe ir a lo que necesitamos saber. No es retomar lo que ya escribimos allá atrás, no es volver a contar el problema, no es volver a contar el proceso metodológico, no es volver a decir cómo era la población, no. Ahora tengo que contar qué pasó, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Cómo me fue? Recuerden en ese ejercicio que los ha invitado el profe José Miguel a mirar pues de una manera relativa, ¿no? La preparación de la receta del arroz con la investigación, ¿cierto? Como una estructura general. En este momento podemos llegar a decir, yo diría, vamos a preparar un arroz, bueno, con muchas cosas. ¿Cómo hice para prepararlo? ¿Cómo investigué los ingredientes del proceso? Tal? Pero al final lo que yo voy a contar es ¿qué me pareció ese arroz? O sea, me gustó, llenó mis expectativas, cumplí la meta, realmente sí, lo que me habían contado de ese arroz realmente es cierto. Bueno, eso es lo que tiene que llegar al final. Eso es lo que tiene que pasar en este último momento de la investigación. Contar qué pasó de una manera inclusive de recomendación, de poder, ahora sí viene el momento que muchos en el proceso empezaban a decir y uno les refutaba, pero ¿por qué
cuando me estás hablando del marco teórico, me estás hablando de que para solucionar el problema se debe, por ejemplo, fortalecer los ejercicios pedagógicos de los docentes, por ejemplo. Esa debe ser una conclusión y no es una conclusión que ya la saco, una conclusión que me debe dar el ejercicio que hice de análisis, de comprensión, de codificación, de cada una de esas palabras que me contaron las personas que me participaron y que me dieron la entrevista, en cada una de las respuestas que me dieron en las diferentes encuestas o en los diferentes formatos, bueno, estructuras que hayan utilizado allí para recolectar la información. Entonces, eso es lo que tengo que hacer ahora al final. Luego es un ejercicio muy importante, muy clave para el cierre. Bueno, en este momento, como les digo, esa era la intención de la sesión. Voy a dar el espacio a la ronda de preguntas. Por allí sé que tengo ya algunas planteadas. Voy a empezar a revisarlas. Este es el momento de las que les surja y con gusto dedicamos estos últimos 2-3 minutos a esto. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con la maqueta, ya les digo que el compromiso es que a más tardar el lunes tengan todos sus aportes allí. Recordarles que a nivel de esas correcciones deben ir tanto en la maqueta como obviamente en el trabajo. Es decir, si en el objetivo, por ejemplo, hablo de mi caso, les digo, en el objetivo sobra tal pedacito, entonces usted obviamente se lo quita, pero si se lo quita a la maqueta y no se lo quita al trabajo, pues a ver, la idea es que esta corrección aplica para todo el trabajo. Cosas como es fundamental que retomes en los temas, por ejemplo, la convivencia familiar, por decir algo. Entonces, debe incluirlo allí, pero también tiene que hacer el ejercicio en el documento como tal. Entonces, voy por allí. ¿Qué preguntas tengo? Así como, bueno, tengo problemas de internet. ¿Cuántas páginas? Ya les decía que la introducción no se afanen. La introducción va generalmente entre 1 y 3 páginas, dependiendo, pero en las particularidades como esas se las daremos la semana entrante. La entrega es el 27, ¿hasta qué parte? Eso también se los vamos a decir exactamente en la reunión de la semana entrante de Collaborate, porque vamos a decidir con José hasta dónde debe ir de acuerdo a lo que ustedes mismos nos manifiesten en dónde van, ¿sí? Pero la intención es que ojalá ya sea toda la tesis terminada hasta el 27. Pero pues como la semana entrante es ya 20 y tanto, el 27 es el domingo, allí estaremos mirando con él hasta qué punto, pero la intención es que ojalá ya no la entregaran completa para poder darles aporte completo y que ustedes se dediquen a construir en los días que vienen el artículo y pues finalmente el RAE. Entonces ya miraremos allí con el profe José Miguel hasta dónde va, pues hasta este momento se supone que deben ir en el ejercicio de culminar con los que son cualitativos, con el ejercicio de la codificación axial, que es el ejercicio que presentamos en la sesión de este jueves. Para los de cuantitativo deben ir en esa construcción de informe a partir de lo que les dio sus encuestas, bueno, lo que allí ya se les planteó. Hasta ahí vamos como tal, como tarea para este jueves, que más o menos estarán llevando a cabo la otra sesión de Collaborate. Ustedes saben que la organizamos pues de acuerdo también a nuestros tiempos y de acuerdo pues a las necesidades del curso. Entonces les estamos avisando si queda para el martes, para el miércoles, para el jueves, que lo más seguro es que sea el jueves. Entonces hasta ahí debe estar. Entonces como tal los documentos hasta ahí los podríamos estar exigiendo para ese 27. Pero puede que como en esa sesión les vamos a dar el último pedacito de cómo se construyen las conclusiones y cómo la introducción, que ya es prácticamente lo que nos falta, y cómo se presentan los anexos, cómo se presenta el índice de tablas, bueno, allí un resto de generalidades que deben ir en el trabajo, pues yo creería que ya la podemos estar exigiendo para la semana siguiente. Entonces, invitarlos a seguir en el ejercicio juicioso. Yo sé que esto implica bastante trabajo, pero como les vuelvo a decir, ya estamos terminando. Miren, cuando se entregue la tesis como tal, ese informe final, ustedes descansan mucho. Van a descansar mientras que nosotros les revisamos. Allí también paciencia, pues como les digo, porque son muchos trabajos para investigar. Son 80, 100 páginas que deben entregar más o menos por allí. Perdón, algunos ya llevan de construcción. Imagínense lo que significa revisar 100 páginas de principio a fin y multiplíquenlo por todos los grupos que tenemos. Entonces,
desde allí claridad al respecto. Por aquí tengo ¿qué debemos tener? Ya les decía que deben tener hasta por lo menos la codificación axial en el caso de los de la cualitativa y en el caso de los de cuantitativa, el ejercicio que ya están de construcción de cierre de el análisis de categorías también que tienen allí en lo cuantitativo. ¿Hasta cuándo entrega el trabajo y cuándo es la otra sesión? Como les digo, la otra sesión, pues la otra semana ustedes están pendientes del mensaje semanal que envío el día lunes. Allí les estaremos diciendo cuándo va a ser la próxima sesión de Colaboré. Y en esa sesión les estaremos presentando las conclusiones y la introducción. Y así, los cierres ya del proceso que ustedes están haciendo. Por allí había una pregunta, profe. ¿Con la codificación axial terminamos el proceso? Digamos que sí y no, porque sí se termina lo que ya van a hacer con el ejercicio de codificación. Ya no va a haber más codificación. Ahora lo que vamos a hacer es que a partir de eso que encontraron allí, ahora vamos a generar las conclusiones. Vamos a hacer el proceso de análisis y de cierre. Entonces, por eso digo que sí y no, porque sí se cierra como tal el proceso de codificación, pero se abre el proceso de generar las conclusiones. A ver, ¿qué tengo por allí? ¿Cuántas páginas debe tener? 27 ya, falta explicación. Falta explicación del análisis del objeto. Por eso te digo que tranquila, que esas lo vamos a abordar la semana entrante. Ya en cuanto se debe entregar el trabajo. La fecha que tenemos en este momento sigue siendo pues el 27 de septiembre. Sin embargo, pues la semana entrante, de acuerdo, vuelvo y les insisto que esa era la meta que nos planteamos desde el inicio del cronograma que les presentamos. Si se debe correr, digámoslo de alguna forma, lo estaremos pues replanteando con el profe José Miguel, pero eso lo acordaremos ya en la sesión de la próxima semana. ¿Cuándo nos pueden ir revisando para poder? Por eso les digo, a partir del momento en que los empecemos a recibir, en el orden de recibido, van a empezar a encontrar pues nuestros aportes. Y esa es la intención, de que sea lo más rápido posible. Bueno, no sé, creo que hasta el momento no hay más preguntas, falta la explicación. Sí, falta la explicación del análisis del objeto, que ya es lo que esa es la última partecita que lo abordaremos allí, y el cierre, como les digo, de cómo generar las conclusiones y la introducción. Sé que algunos inclusive ya tienen allí, que la construyeron en algún momento, que les dijimos sí, ese borrador puede servir, pero ahora hay que mirarlo con el momento en el que estamos pasando, que es la terminación de nuestra investigación. Por aquí tengo, gracias profe, muy amable. No, la idea, como les digo, es darles un abrebocas de lo que viene, ver que no es complicado y mucho más cuando ustedes han hecho su investigación, cuando ustedes han sido juiciosos en el ejercicio, cuando ustedes han estado allí pendientes de ese paso a paso que les hemos venido dando con José Miguel, y ese es el fruto que se recoge hoy. No se afanen, dediquen estos días antes de la sesión a terminar esos procesos de cierre de codificación y de categorización y de análisis, digámoslo, porque esa es la palabra general, tanto para lo cualitativo como lo cuantitativo de lo encontrado, de lo que les contaba. Un abrazo fraternal para todos, para todas. Nos vemos. Muchas gracias por su participación. Esa es otra que también tenemos que felicitar y se me olvidaba, y es precisamente que sí han cumplido el hecho de que por lo menos uno de cada grupo ha estado presente allí. Eso es muy importante. Entonces, un abrazo. No puedo decirles que descansen el fin de semana porque trabajo tienen, pero la idea es que ya va a llegar el descanso realmente pues para todo este proceso que se viene dando, y nosotros nos vamos a llevar la satisfacción, y es lo que queremos, que todos los 96 que tenemos en este momento en matrícula, activos y trabajando juiciosos, logren pasar el curso de trabajo de grados. Ustedes saben perfectamente que esa no es la intención. Por allí hay una pregunta que vi antes sobre la nota. Recuerden, ustedes ya nos conocen, que puede que en el trabajo anterior el trabajo les haya dado una nota de 3, inclusive hay unos por allí sinvergüenzas de 2, pero recuerden que nosotros al final damos la nota general de acuerdo al proceso que se haya desarrollado, y las que se tengan que arreglar, se arreglarán. Entonces, más que la nota, preocupémonos por terminar la investigación lo más acertada posible. Entonces, feliz fin de semana. Como les digo, aprovechen los días en familia, pero a trabajar juiciosos, y nos vemos la semana entrante en la sesión de Colaboré.